queremos charlar contigo cosas interesantes. Las películas y los libros en las que se basan a veces tienen grandes diferencias. Amigos, familia, en este dominguito quisiera platicarte sobre las diferencias que he encontrado entre una película basada en el libro del mismo nombre, que pues antes que nada te hago la alerta de spoiler por si no has leído el libro, no has visto la película, pues decidas quedarte, porque sí son datos importantes sobre el tema y sobre el final de la película que voy a mencionar y del libro en el que está basado. Y si decides quedarte, bueno, pues seguramente la disfrutarás más la película porque pues conocerás de dónde salen algunos personajes que no tienen ni idea de por qué están ahí si no has leído el libro. Me refiero a Memorias de una Geisha. Este libro de Arthur Golden se publicó en 1997. La película del mismo nombre se estrenó en 2005. Fue dirigida por Rob Marshall y uno de los productores fue Steven Spielberg. Esta película, bueno, sí tiene diferencias con el libro y, bueno, quisiera mencionarte algunas. La primera, aunque no se menciona el color de ojos de Chio, que se llamaba esta niña japonesa al inicio, te dan a entender que son azules, pero realmente no. Los ojos de Chio, al igual que su mamá, eran grises. Entonces ella tenía rasgos muy bonitos, era una niña bonita, pero realmente se volvía todavía mucho más atractiva, aún siendo una niña, por tener un peculiar color de ojos que era el color gris. En la primera escena aparece un señor, el papá de Chio y otro señor que se las lleva y las entrega en el ferrocarril. Este señor que aparece ahí en la película es el señor Tanaka. Ahí no le dan la importancia, es la única vez que aparece, pero en el libro sí tiene importancia porque este señor era el dueño de las empresas de pescado en el pueblito donde vivía Chio con sus papás. Y ella realmente junto con su hermana vivían en una extrema pobreza porque su mamá estaba muy enferma y su papá realmente no podía hacerse cargo de las tres. Entonces aparece el señor Tanaka, ella empieza a sentir gran afecto por él y ella llegó a entender que él las iba a adoptar, pero en este caso él las traiciona a las dos niñas y las vende. Cuando llega Chio a la Ukiah, después de ser vendida, la recibe una persona, una mujer madura, con un bastón. A ella no se le menciona ni quién es ni qué hace ahí en la Ukiah, se entiende que es una sirvienta, pero en el libro sí tiene importancia porque ella se le denomina la tía. La tía era una geisha cuando era joven y la casa era administrada por la mamá de la señora Anita. En la película se le conoce como la abuela, es una persona que aparece levemente en dos escenas, realmente luego se da a entender que muere. Pero en el libro es importante porque la historia de la tía es que siendo geisha de la Ukiah, porque ahí es una Ukiah de geishas, viven varias geishas ahí, entonces ella era una de ellas. La abuela se enoja con ella en alguna ocasión por alguna cosa que hizo, que no especifican qué es, y la golpea tanto y tan fuerte que le rompe la cadera. Entonces ahí le trunca su vida de geisha y ella pues se le condena realmente a vivir como sirvienta, como ayudante de las otras geishas de la Ukiah y por eso anda en bastón. Entonces es importante que conozca su historia paralela, ¿no? Otra de las cosas importantes que no se menciona en la película, cuando ellas están en los baños, por ejemplo, platicando, a las geishas las peinaban con cera caliente. Primero les raspaban el cuero cabelludo porque el principal problema que ellas tenían era la caspa, porque realmente se lavaban el cabello una vez a la semana. Por esos peinados tan elaborados que se llamaba flor de durazno, se llamaba el peinado. Entonces por eso dormían también en esas almohadas especiales, que realmente pues no eran almohadas, eran un descansacuello, por decirlo de alguna forma, para mantener el peinado hacia afuera y que pues no se les echara a perder con la dormida, que se movieran, etcétera, ¿no? Por eso siempre debía estar intacto. Entonces, por esa razón, ni las peinaban diario,
ni tampoco aparecen como en la película con el cabello suelto. Realmente era muy raro verlas con el cabello suelto porque siempre tenían ese peinado. Y había lugares especiales, peinadores especiales que lo hacían. Entonces esa es una parte que no se menciona cuando están preparando a las geishas, ¿no? Otra cosa, y eso también lo mencionan con la abuela, si viste el personaje en la película o si lo ves, tiene unas manchas amarillas. Esas manchas amarillas se deriva del maquillaje blanco que tenía una base de plomo. Entonces, ese plomo les echaba a perder la piel, pero además las volvía agresivas y las dejaba un poco con un tornillo medio suelto, ¿no? Entonces, varias de las geishas de la edad de la abuela que utilizaban ese maquillaje a base de plomo, realmente tenían indicios de locura y tenían indicios también de agresividad. En el momento en que Chio, siendo una niña de 9 años, la llevan a la Okia, la única geisha que estaba, a pesar de que era una casa de geishas donde habían vivido varias, era Hatsumono. En el libro se llama Hatsumono, en la película la llaman Hatsumomo. La diferencia que tenía ella con Mameja es que Mameja no era tan llamativa, pero era más refinada. Tenía otro porte más elegante que Hatsumomo, que sí realmente era muy bella, ¿no? Y por eso era famosa. Cuando Hatsumono se emborracha y llega con su amiga Corinne de madrugada con el kimono de Mameja para pintarlo con tinta china y echárselo a perder, ese kimono lo obtiene de la criada de Mameja y la chantajea porque la encuentra con un hombre en el teatro cuando se regresó a buscar algo que había dejado ahí y la encuentra teniendo relaciones sexuales con este hombre. Entonces la chantajea y le dice que le entregue uno de los kimonos, uno de los kimonos bonitos de Mameja para que ella lo pueda destrozar, porque además de que era pues una mujer muy hermosa, realmente era una mujer desgraciada, era muy, muy mala Hatsumono y todo el mundo lo sabía y le tenían algo de miedo porque realmente era capaz de hacer cualquier cosa. Posterior a eso, en esa ocasión le dan la primera golpiza a Chio y llega la tía y le pide la vara a la señora Anita para pegarle ella, para que pues porque obviamente pues ella ya sabía cuál podía ser el destino de la niña si dejaba que la señora Anita la golpeara. Y ella sí le veía futuro como geisha por ser una niña atractiva y además de buen corazón, tenía un buen concepto, siempre se portó bien la tía con Chio en el libro. Cuando después se pone de acuerdo con su hermana para escapar, no fue de una noche a otra, fue con un periodo de una semana se pusieron de acuerdo para hacer esto. Pero en ese periodo encuentra a Hatsumono con su novio, que en la película se llama Koichi y pues realmente era un japonés bastante atractivo. En el, en el libro no, en el libro se llamaba Oiki-san, y este Oiki-san era un cocinero de ahí del barrio de las geishas. Y por eso no lo querían, porque pues era realmente pues, un pobre diablo, ¿no? Lo que querían para Hatsumono era un Dana, que es un patrocinador, ya se vuelven amantes con tal de que pues, él les ponga pues departamento, les pague sus cosas, ¿no? Y eso pues obviamente la Okia se quedaba con un porcentaje, entonces por eso les convenía que tuvieran danas. Hatsumono sí había tenido dana, pero le había durado realmente muy poquito. Ella parece como que tiene una oficial, pero no, realmente esto no fue así. Ella divertía en general como todas las geishas, no tenía un dana cuando llega Chio a la Okia. Cuando la acusa de que se quería escapar y la vuelven a golpear, le dan unos varazos, pero ella les dice que pues, realmente no, que había encontrado a Hatsumono con su novio. Hatsumono la acusó también de que le robó un broche incrustado de piedras y que le gustaba mucho, y que era una ladrona, y se quedó la duda de Chio si había realmente robado ese broche. Había otra niña cuando llegó Chio a la Okia, un poco más grande que ella. Se le conoce durante todo el libro como Calabaza. Calabaza fue la hermana menor
de Hatsumomo, la hermana menor se entiende como que su aprendiz, como que ella va a enseñarle cómo ser geisha. Tanto las geishas mayores, por decirlo de alguna forma, como, o ya con reconocimiento como Hatsumono o como Mameja, de todos modos iban a la escuela, igual que a las niñas. O sea, seguían practicando y ahí veían a las niñas y ellas escogían a sus hermanas menores viendo sus talentos estando en la escuela. Ahí es donde Mameja conoce a Chio en la escuela. Ahí fue donde la vio y le impresionó la belleza de la niña, ¿no? Entonces, Calabaza, por ser la niña mayor de la Okiya y nada más teniendo una sola geisha, pues se le adjudica a Hatsumono, le enseña y la vuelve a geisha. Cuando se hace una ceremonia que se llama la ceremonia de hermandad, es cuando ya se oficializa el hecho de tener una hermana mayor con la hermana y la hermana menor. Entonces ahí es donde se le cambia el nombre a las niñas que se van a convertir en aprendices de geishas. Por lo regular reciben el nombre empezando con con el que inicia el de la hermana mayor. Por ejemplo, Hatsumono, Calabaza, se llamaba Hatsumiyo, derivado de Hatsumomo. Entonces, esto nunca lo mencionan tampoco en la película. En el libro sí se menciona, pero realmente en el Hanamachi, en el barrio, nunca se le conoció como Hatsumiyo, siempre se le dijo Calabaza. De Sayuri, Mameja, cuando la conoce, se presenta al no verla ya en la escuela, porque cuando se trata de escapar, pues la sacan de la escuela y ella se convierte 100% en sirvienta. Hatsumomo va a buscarla, pero va a buscarla no para pagar ella los servicios de su escuela ni nada de lo que se dice en la película, no, lo que va a hacer es ofrecer sus servicios por los cuales va a cobrar para poderla entrenar y convertirla en geisha. La que hace la apuesta con ella es la señora Nita, la que administra la casa. Ella es la que le dice a Mameja, realmente si tú logras que Chio a los 20 años, no a los 6 meses, a los 20 años salga de todas las deudas que tiene, que sí se enumeran correctamente ahí en la película, le dice, yo te voy a pagar el doble de lo que tú cobras normalmente por entrenar a un aprendiz. Cuando ya se vuelven hermanas, el nombre y se cambia el nombre de Chio a Sayuri, esto es porque los nombres también, aparte de que se basaban en el nombre, de cómo iniciaban los nombres de las hermanas mayores, se hacía como una especie de carta astral. Entonces ahí se determinaba también el nombre. Y por esa razón, aunque el nombre de mayor de Chio debería haber empezado con Mame algo, se determinó por ese tipo de carta astral y todo que debería de ser Sayuri y que eso le iba a traer más suerte y más dinero a su Okia. Cuando se hace la puja para la venta del misuage o la virginidad de la Yasayuri, antes Chio, en la película se dice que Nobu-san era un ex militar, era un héroe de guerra, de la guerra de Manchuria, y por esa razón en un acto donde explotó una bomba pierde un brazo y se le quema la mitad del cuerpo, pero realmente estaba tan feo, tan repulsivo, que se le conocía como el lagarto. Y esto es importante y que no se menciona en la película, de hecho lo ponen bastante estilizado en la película con sus dos brazos. Él también ya veterano, pues era hombre de negocios con Iwamura Ken, que era el presidente del que estaba enamorada Sayuri. Eran socios de la compañía eléctrica. Entonces él pues obviamente es importante porque él odiaba a las geishas y las geishas le tenían repulsión, pero era por esta razón, por cómo estaba quemada su piel y realmente que le faltaba un brazo, y aparte tenía un carácter desastroso, las trataba sumamente mal y era un tipo bastante rudo y muy poco amable. Entonces, en esta puja para el misuage de Sayuri, se dice que él tenía muy altos principios y que realmente no había pujado por sus principios y no sé qué, pero no es cierto.
Los únicos principios que tenían eran en cuestión de dinero, en cuestión de negocios, pero sí pujó por el Misuage de Sayuri. Él compitió con el varón, que era el Dana en ese momento de Mameja, es correcto, y con el Doctor Cangrejo. El Doctor Cangrejo también está representado en la película, sin embargo, no dicen la parte oscura de este personaje. El Doctor Cangrejo lo buscaban las geishas para sus hermanas primerizas porque era de los que más alto pujaba por Misuages. Era un hombre que realmente le gustaba gastar el dinero para quitar la virginidad a las primeras geishas, ¿no? Entonces, él coleccionaba incluso en tubitos el pedacito de toalla que les ponía debajo cuando era su primera noche y sangraban. Entonces les ponía ese pedacito manchado de sangre en esos tubitos y les ponía el nombre de la geisha a las que le había quitado la virginidad. Entonces era como su hobby, su diversión. Y también pujó Nobu-san, pero cuando la puja llegó a más de los 8,000 yenes que él tenía presupuestados para pagar por el misuage de Sayuri, ahí decidió ya no competir y retirarse. Entonces, realmente el que gana la puja fue el varón, él fue el que apostó más alto, pero Mameja se hubiera quedado sin su dana, entonces por eso decide dárselo al doctor Cangrejo. Y en el libro se describe la noche que tienen entre ellos dos, etcétera, etcétera, y es cuando él le explica, cuando tiene esos frasquitos, que le explica a ella por qué razón le está poniendo una toalla debajo de su cadera, una toalla blanca. Sayuri después de esto, después de que se vuelve geisha completa, en este caso ya cuando tienen su primera relación sexual o la venta de su misuage, pues ya son cotizadas, ya pueden aceptar ofertas para danas. Sayuri tiene un dana, su primer dana es un general del ejército japonés que después cae en desgracia meses antes de haber dejado ser su dana. Y aparte tiene otros amantes con los que realmente sí disfruta su relación sexual porque ni con su dana ni tampoco en la venta de su misuage lo disfruta. Hay una parte en donde tampoco se dice, pero Sayuri llevaba un diario en donde escribía todo lo que le sucedía. Este diario lo encuentra Hatsumono y en donde mencionaba a la señora Anita también y a veces no de muy buena forma porque a veces no era muy buena tampoco. Entonces ella la amenaza con llevar ese diario a la señora Anita. En el momento en que Sayuri la sigue, logra recuperar el diario y lo esconde entre los kimonos. Y ella detecta que el broche por el que la había acusado de haberse robado cuando la encontró con su novio, el cocinero, estaba ahí en la mesa del cuarto de Hatsumono. Entonces, cuando viene la señora Anita y le dice, a ver, muéstrame el diario, como Sayuri ya la había escondido, no lo encuentra, Hatsumono queda mal, y además Sayuri le explica, este broche que tú me cargaste a mi cuenta y por el que estoy pagando tantos años, junto con otras cosas, está aquí, entonces para que veas que pues realmente la que mintió fue Hatsumono. Derivado de todo esto y de que Hatsumono se había portado realmente mal y había hecho una serie de cosas espantosas, la señora Anita decide correrla de la Okia, la despide, le dice que se vaya y Hatsumono tiene que irse. Sí hubo un incendio en una Okia, pero esta Okia fue la de Korin, que era la amiga de Hatsumono, la que llegó borracha junto con ella el día que pintaron el kimono de Mameja. Durante la guerra, pues se cierra el distrito de las geishas, se cierra la Ukiya y las geishas estaban desesperadas por buscar hombres que las sacaran de ahí y que les evitaran los trabajos en las fábricas o caer, por ejemplo, en los distritos de prostitución. Sayuri fue a buscar a Sudana, que era el general este japonés, pero como había caído en desgracia, lo habían acusado de malversaciones de varias cosas, pues ya no realmente no tenía poder y no la pudo ayudar y le dijo pues que lo sentía mucho. El que la ayudó fue Nobu, la sacó, la llevó al campo con una familia, pues una familia de trabajo, ahí tuvo que trabajar. Después Nobu la va a buscar para decirle que tenía reuniones, no con un socio norteamericano, sus reuniones eran con el consejero del ministro de Hacienda, también japonés.
y el consejero del ministro de Hacienda se interesa en ella para ser su dana, lo que realmente enoja a Nobu, porque Nobu lo que quería hacer era recuperar la empresa, que no se la incautaran para que pues obviamente echarla a andar de nuevo y ser el dana de Sayuri. La isla sí le pide a Calabaza que lleve por favor a Nobu para que los vea. En la película como que da a entender que apenas estaban empezando a hacer algo, no, realmente la relación sexual entre ellos sí se completa y es cuando los descubre el presidente. Y pasa todo lo que es en el final, él la va a buscar a una casa de té y pues pasa todo lo que realmente ya sucede en el final, le explica la razón de por qué Mameja fue, porque él sí realmente la había mandado, pero no la había mandado para pagar todos sus gastos, la había mandado para que él la entrenara. Ella realmente, pues sí, él se vuelve Dana, el presidente se vuelve Dana de Sayuri, y Sayuri, después de esta relación, etcétera, termina su vida o sus días viviendo en Nueva York, en Estados Unidos, y es cuando en teoría pues encuentra a esta persona que era un chico que estudiaba en Japón, el autor del libro, y se conocen y le pide por favor que escriba sus memorias, y en eso acaba esta historia, ¿no? Esta historia de amor que después de 18 años él logra ser dana de Sayuri. Entonces sí toma bastante tiempo para que estén juntos. Pues espero que veas la película, la disfrutes y pues esas son las diferencias que quise decirte porque bueno, como librófila y cinéfila, sí me pareció algo interesante de compartirte. Espero que tú también lo encuentres así. Nos vemos para después analizar las diferencias entre un libro y película en otra ocasión. Chaito.